Bendiciones, bienvenido a tu programa, La Biblia te responde. Me hicieron dos preguntas en una y eso vamos a tratar de responder en este episodio. La primera pregunta que me hicieron: ¿es cierto que Eva tuvo sexo con la serpiente? Y la segunda pregunta que me hicieron: ¿es cierto que Caín es hijo de la serpiente? Eso es lo que vamos a estudiar en este espacio de tu programa, La Biblia te responde. Y para yo responder estas dos preguntas, quiero que tomemos alguna cosa en consideración. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice Juan: porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Fíjese cómo Juan hace una pregunta y él mismo la responde. No como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. Y dice: ¿por qué causa le mató? Bueno, porque la obra de Caín era mala y la obra de Abel eran justas. Recuerden esto muy importante. Obras malas, Caín, hijo del maligno. Obra justa, Abel, hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 3 verso 10, Juan sigue hablando y mire lo que dice Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan está haciendo un contraste y está diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, es hijo del diablo. Pone como ejemplo a dos hermanos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel y por eso Caín es hijo del diablo, porque todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Segundo principio, Romanos capítulo 9 verso 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, el apóstol Pablo en Romanos está diciendo que nosotros somos hijos de Dios, aunque no directamente seamos hijos de Abraham, a quien se le dio la promesa. Aunque no somos hijos de Abraham por la carne, somos hijos de la promesa cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. O sea que una persona que es hija de Dios y se autoproclame hija de Dios, no necesariamente quiere decir que esa persona nació directamente de Dios, sino que somos hijos de Dios por la promesa y somos hijos de Dios por aceptar a Cristo en nuestro corazón. Mire lo que el mismo apóstol dice en el verso 14 de Romanos 8: porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. O sea, cualquier persona de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier color, que sea guiado por el Espíritu de Dios, la Biblia dice que es un hijo de Dios. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no confirma esta aberrante interpretación de que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y de que Caín era hijo directo de la serpiente. Eso es antibíblico. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 26. Pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo. Fíjese, por la fe en Cristo todos nosotros somos hijos de Dios. Y mire lo que dice Génesis capítulo 4 versículo 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hiciera el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Este es Dios hablando directamente con Caín después de haber matado a su hermano. ¿Qué aprendemos en estos versículos? Lo que aprendemos es lo que dice 1 de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese que el mismo Juan dice que todo el que practica el pecado es del diablo. Dios le dice a Caín: el pecado estará delante de ti y él se va a enseñorear de ti. Por Caín obedecer el pecado, por Caín haber practicado el pecado, por Caín no haber amado a su hermano, sino que odió a su hermano y lo mató, Juan lo pone como ejemplo y dice: Caín era del maligno. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6 versículo 7, Jesús refiriéndose a Judas,
uno de los 12 discípulos. Mire qué dice Jesús: ¿no escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es del diablo? Fíjese cómo Jesús hace el contraste de que uno de los 12, refiriéndose a Judas, era del diablo. Esto no significa que Judas era hijo literalmente del diablo, sino que todo aquel que practica el pecado es del diablo, y todo aquel que no ama a su hermano es del diablo. Acuérdense que Judas terminó entregando a Jesús. En otras palabras, Judas no amaba a sus hermanos y Judas practicaba el pecado. Por eso Jesús hace el contraste y dice que Judas era hijo del diablo. A continuación, vamos a ver un episodio igual. Jesús está hablando con los escribas y los fariseos, y Jesús en Juan capítulo 8 está discutiendo o respondiéndole algunas preguntas, y le está diciendo a ellos: ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me aceptarían, porque Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos están confundido, dice: ¿cómo que no somos hijos de Abraham si somos descendientes de Abraham según la carne? Pero Jesús estaba hablando mucho más allá de eso. Y fíjese lo que dice Juan capítulo 8 verso 41: ustedes hacen la misma obra que sus padres. Y ellos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, tenemos un solo Padre, Dios. Dice: claro, nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús les responde en el verso 42: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque Dios fue quien me envió, y por Dios, o sea, por mi Padre estoy aquí. No vine por mi propia cuenta, sino por el que me envió. ¿Por qué no entienden lo que estoy diciendo? Es porque no son capaces de escuchar mi palabra. O sea, Jesús le está diciendo: ustedes no son hijos de Dios. Porque si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me aceptarían, porque yo vengo del Padre. El Padre fue quien me envió. Y ellos le hacen la pregunta: entonces, ¿padre de quién somos nosotros? Verso 44: ustedes son hijos de su padre el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en su comienzo fue un asesino, no se mantuvo fiel a la verdad, porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese cómo Jesús le dice a los escribas y a los fariseos de ese momento: vuestro padre es el diablo, porque ustedes quieren asesinarme, y el diablo fue un asesino desde el comienzo. Esto no quiere decir que los escribas y los fariseos de ese momento, las madres de ellos, tuvieron sexo con Satanás y ellos son hijos físicos de Satanás. No, Jesús está hablando: ustedes son hijos del diablo por la obra que ustedes quieren hacer. Así que esto es lo mismo que Juan está diciendo en primera de Juan capítulo 3 verso 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué significa la expresión que era del maligno? Lo que significa es que el día en el que Eva decidió obedecer a la serpiente, Eva quedó bajo la influencia del maligno. Eva quedó bajo la influencia de la serpiente. Y cuando Eva tuvo relaciones sexuales con su esposo Adán, esa noche de intimidad, Eva estaba bajo la influencia del maligno. Y esa mala influencia pudo penetrar en Caín. Aunque no significa que Caín es hijo literal de la serpiente. Y voy a hacer un contraste muy parecido. Un hijo que nazca en un hogar cristiano, en un hogar saludable, en un hogar que tienen respeto, tienen educación, jamás será igual que un hijo que nazca en un hogar de pecado, en un hogar de delincuencia, en un hogar donde hay prostitución, porque esa mala influencia penetra directamente a la vida de aquel niño. Esto es lo que quiere decir el versículo. No quiere decir que de manera literal Caín era hijo de la serpiente. El mismo salmista David en el Salmo 51, verso 3 en adelante, presentó la misma idea: en maldad he sido formado, y en pecado me formó mi madre. ¿Qué quiso decir David con esto? Bueno, que el día en el que la mamá de David y Isaí, el padre de David, tuvieron relaciones sexuales y ella quedó embarazada de David, él fue formado en maldad. ¿Por qué fue formado en maldad? Porque fue un acto de pecado, fue un acto de adulterio. Y este acto de adulterio es a lo que David le llama: en pecado he sido formado. Y esa mala influencia pudo penetrar en la vida de David, pero no significa que David es hijo del diablo. No, David es un hijo de Isaí, un hijo literalmente de carne y de hueso, como también lo fue Caín. Caín era hijo directo de Adán. La Biblia dice en Génesis capítulo 4: y volvió Eva y conoció, que la palabra conocerle, que tuvieron relaciones sexuales, a Adán, y ella quedó embarazada de Caín. O sea, Caín era un ser humano igual que cualquiera otro, pero lo que lo hace que sea un hijo del diablo es por practicar las obras de su padre el diablo. Así que no crean estas aberraciones
de que Caín es hijo de la serpiente y de que Eva tuvo sexo con la serpiente, porque eso es aberrante y esas son ideologías y pensamientos y filosofías de hombres. Si así fuera, Satanás siguiera tuviendo más hijos y siguiera tuviendo más relaciones sexuales con más mujeres, pero en el trayecto de la historia no lo hemos visto porque eso no es bíblico. Así que esta fue la respuesta del programa de hoy. La Biblia te responde. Si tienes cualquier otra pregunta bíblica, déjanosla ahí en el comentario y vamos a respondértela en el nombre de Jesús, siempre con un pensamiento bíblico. Así que no olvides de suscribirte y de activar la campana de notificaciones para que te llegue toda enseñanza y todas prédicas que nos mantenemos subiendo en este canal de los pastores Luis Felipe y Raquel Rivera. Así que muchísimas bendiciones